Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La canciller de la República, María Fernanda Espinosa, confirmó que Julian Assange es ecuatoriano desde el 12 de diciembre y que pretendieron darle el estatus diplomático para otorgarle una protección adicional. Hola, Diana. Víctor, amigos, buenas noches. La canciller Espinosa lamentó que se haya filtrado la información sobre el activista asilado en la embajada de nuestro país en Londres desde 2012. Con esta noticia empezamos hoy. La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, lamenta la filtración de documentos que Relaciones Exteriores pretendió mantenerlos en reserva. Desde septiembre del 2017, el hacker australiano asilado en nuestra embajada en Londres, Julian Assange, solicitó la naturalización como ciudadano ecuatoriano y Ecuador le aceptó. Esta naturalización fue concedida el 12 de diciembre del año 2017. Espinosa reconoce ahora que a través del cuerpo diplomático se buscan opciones para proteger a Julian Assange, asilado en nuestra embajada desde agosto del 2012. Y con esto el Ministerio de Relaciones Exteriores ha confirmado lo que 24 horas atrás calificaba de rumores, información descontextualizada y distorsionada. Es ya oficial, Julian Assange es ecuatoriano por naturalización y el gobierno ecuatoriano pretendió otorgarle un estatus diplomático en la embajada de Ecuador en Londres. Eso era una opción que el Ecuador estaba explorando para otorgarle un nivel adicional de protección, ¿no? Esa idea, esa alternativa no prosperó. La canciller no responde si el propósito era sacarlo de la embajada con inmunidad diplomática. Ninguna opción de salida del asilado de la embajada podría concretarse sin las seguridades necesarias y sin el acuerdo previo con los países interesados. Para Relaciones Exteriores, el caso Assange debió ser reservado. Con Assange como ecuatoriano y tras el fallido intento de nombrarlo funcionario diplomático en la embajada en Londres, evitan hablar de un desacierto diplomático internacional. Los estados contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los refugiados. Hay un procedimiento que es jurídico y concluyó el 12 de diciembre de 2017. Lo cierto es que de momento la naturalización de Julian Assange le otorga los mismos derechos de los ecuatorianos en el exterior. El caso trascendió internacionalmente y solo allí la Cancillería decidió aclararlo. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Un ex embajador y un analista político internacional coinciden en que el presidente de la República debe pedir la renuncia a la canciller María Fernanda Espinosa. Aseguran que su intento de convertir en agente diplomático del Ecuador a Assange podría traer consecuencias en las relaciones de nuestro país. Salir públicamente y admitir lo que había evitado responder 2 días atrás no es suficiente. Yo espero que hoy el presidente Lenín Moreno le pida la renuncia de urgencia, una renuncia de urgencia a la canciller María Fernanda Espinosa. Y si no hace eso el gobierno nacional a través de su presidente, tiene que ser la asamblea la que tome cartas en el asunto. Al menos la intención de llamarla legislativo llegará, así lo confirma el líder de Creo. Yo he hablado ya con el bloque de Creo y el bloque de Creo está de acuerdo en llamar a la Asamblea Nacional a la canciller. En una carta dirigida al presidente Lenín Moreno rechaza la actitud de la Cancillería, que asegura atañe la política internacional y pone en juego los intereses del Ecuador. Este es un error muy grave que afecta la soberanía nacional, que afecta la dignidad nacional, que afecta la imagen internacional del Ecuador. Y surgen preguntas. Yo lo quiero tomar como parte de la picaresca criolla, pero si me pongo serio, está jugando con el honor nacional. ¿Qué méritos tiene para ser nacionalizado el señor Assange? ¿Qué sabe el señor Assange que impide que se lo sancione como es debido? Lo que creen es que esta acción refleja la misma línea en política internacional del pasado gobierno. Política internacional debería haberse hecho a partir de los verdaderos, de los profundos, de los duraderos intereses ecuatorianos, no de las calenturas y de los afanes de protagonismo internacional de este señor Correa. Pero también dicen que esto se le presenta a Moreno como una gran oportunidad para mirar hacia atrás, ver esos errores que se habrían cometido en relaciones internacionales durante los últimos 10 años y ahora sí, voltear la página. Que ahora sí, hoy sí, sin demorarse un minuto más, el presidente Moreno dé un giro radical de 180 grados de esta política internacional. Dayana Monroy, 24 horas. Tras 5 años como refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, Julian Assange porta ahora la cédula ecuatoriana. Conozcamos la cronología de este caso.
I'm Julian Assange. Julian Assange permanece recluido en la embajada ecuatoriana en Londres por razones que distan de la publicación de documentos militares y diplomáticos confidenciales. Este hombre de 45 años se convirtió en un personaje conocido a nivel internacional desde el 2010, año en el que a través de la página web Wikileaks reveló imágenes de soldados estadounidenses matando a disparos desde un helicóptero a 18 civiles en Irak. Meses más tarde fue detenido en Reino Unido después de que Suecia ordenara su arresto como sospechoso de un delito sexual a 2 mujeres en Estocolmo. A finales de mayo de 2012, la Corte Suprema del Reino Unido ordenó que se ejecutara su extradición, tras lo cual Assange se presentó en la Embajada del Ecuador en Londres y solicitó asilo político. En agosto de ese mismo año, Ecuador aceptó. El gobierno del Ecuador ha decidido conceder asilo diplomático. Quiere continuar su misión de libertad de expresión sin límites, revelar la verdad, etcétera, en un territorio de paz y comprometido con la verdad y la justicia. Por eso él ha elegido Ecuador. Aunque el 19 de mayo de 2017 la Fiscalía sueca archivó la causa, Assange, que ya cumplió 5 años en la Embajada del Ecuador, sigue asilado. Es una victoria importante, pero de ninguna manera eso borra 7 años sin ser acusado mientras mis hijos crecían sin mí. Los roces entre el presidente Lenín Moreno y Julian Assange, a días de haber empezado su nuevo gobierno, no tardaron en presentarse. Que él también respete la condición en la que está, que no intervenga en la política ecuatoriana. El señor Assange es un hacker, es algo que nosotros rechazamos. No obstante, ahora tiene cédula de ciudadanía ecuatoriana. Daniela Valencia, 24 horas. La académica y activista franco-brasileña Manuela Pic podrá regresar al país y solicitar la visa que desee. Así lo confirmaron autoridades de la Cancillería ecuatoriana. Soy mujer de esta tierra. La Cancillería ecuatoriana confirmó que la activista Manuela Pic no tiene ningún impedimento para retornar al país si así lo desea. Así lo aseguró el viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jácome. La señora Pic es bienvenida al Ecuador, puede ingresar cuando guste, no requiere visa como cualquier otro ciudadano durante los primeros 90 días, y si quiere extender su permanencia en el Ecuador puede solicitar en la condición y categoría que ella lo desee. Puede ingresar en cualquier momento la señora Pic al Ecuador. Manuela Pic es una académica y activista franco-brasileña que vivió en Ecuador desde el 2004 hasta el 2015, año en que cayó en desgracia por exponer junto a los indígenas sus diferencias con el gobierno de Rafael Correa. Que yo sepa, no hay delito de opinión en la Constitución ecuatoriana. Pic fue catedrática de la Universidad San Francisco y es pareja sentimental del entonces líder indígena de oposición, Yacu Pérez Guartambel. Su constante presencia en manifestaciones en contra del gobierno de Rafael Correa le pasaron factura. Fue detenida y esto le significó un proceso legal cuesta arriba en tiempos de revolución. Los policías están en una situación muy difícil porque están bajo un gobierno autoritario que les da órdenes de agir de modo autoritario. Ni siquiera el matrimonio ancestral celebrado en 2013 entre Manuela Pic y Pérez Guartambel hizo retroceder al gobierno de Correa en su intención de no ver en el país a una visible activista por los derechos de los indígenas. Obviamente esas visas tienen restricciones para el trabajo, por ejemplo. La Cancillería será la que determine si es que existe no una vulneración del tema migratorio, y si es que es así será deportado. La noticia de la naturalización de Julian Assange como ecuatoriano hizo que Manuela Pic reaccione a través de redes sociales en reclamo a su reiterado pedido de visa para regresar al país. Ella dijo: y yo sigo esperando una visa que nunca llega. ¿Por qué será que se les hace tan difícil dar una visa a una profesora académica si ya no vivimos en tiempos correístas? Cancillería no explica tampoco por qué no puedo volver. Los silencios de la canciller que gritan arbitrariedad. Pero el silencio se rompió tras las revelaciones del caso Assange. Esta vez María Fernanda Espinosa incluso invita a Manuela a volver. Nos gustaría que ella retorne a nuestro país y pueda hacer una vida normal como corresponde. Será bienvenida. Esta declaración terminaría con el limbo jurídico en el que Manuela Pic vivió en tiempos de Rafael Correa. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El ministro de Economía, Carlos de la Torre, entregó al presidente de la legislatura información sobre el uso de los $300 millones del Fondo de Reconstrucción. Sostuvo que fue una transferencia normal y legal. Según de la Torre, el presidente Moreno conocía de estos movimientos de dinero.
Carlos de la Torre llegó a la Asamblea, fue al despacho presidencial para entregar información sobre la transferencia de dinero desde la subcuenta del Fondo de Reconstrucción para el manejo integrado de la liquidez. El movimiento de dinero se dio el 27 de diciembre del año anterior. Los flujos a la caja fiscal no llegaron como se habían previsto y eso generó una necesidad de liquidez en la cuenta única del Tesoro, para lo cual nosotros acudimos a estos recursos que estaban disponibles. Este mecanismo se ha utilizado en otras ocasiones. El ministro señaló que el dinero fue repuesto en su totalidad este 10 de enero. Dijo además que de no hacer esta transacción, Ecuador se habría endeudado más. Si no se hace este tipo de operaciones, tendríamos que cubrir los requerimientos de la liquidez con deuda externa. Con este dinero se pagó a GATS y a proveedores. Dijo además que la retención de este dinero no obstaculizó ningún pago de planillas. No hubo ningún problema en el sentido de continuar con los pagos normales que requirieron las obras de la reconstrucción. Esta información proporcionó al presidente y vicepresidente de la Asamblea. Este último habría pedido su comparecencia el lunes, aunque su voto fue negativo cuando solicitaron lo mismo otros legisladores la sesión del miércoles. No hemos encargado de ser vigilantes, hacerle el seguimiento a esta ley, como también hemos estado vigilantes que se cumpla. Permitiremos a todos los asambleístas y sobre todo y especialmente a los asambleístas de las provincias de Esmeraldas y Manabí para el análisis respectivo. Sin embargo, la oposición no pasa la página y seguirá adelante con el juicio político a De la Torre. Necesitamos recabar toda la información posible, todas las pruebas necesarias, porque él tiene indicios de peculado. No puede venir a lavarse las manos, él tiene que responder por la responsabilidad política. El próximo martes la Asamblea analizará la resolución para que Carlos de la Torre acuda al Pleno Legislativo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Varios proyectos para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto de 2016 estuvieron paralizadas por la falta de liquidez del Fondo de Reconstrucción. Según su titular, esto fue reportado en algunas ocasiones al Ministerio de Finanzas. El rechazo a las justificaciones del Ministerio de Finanzas para tomar $300 millones del Fondo de Solidaridad por supuestamente ser recursos ociosos es contundente. Me voy a salir en un momento de mi cargo de secretario de Estado y me voy a poner en los zapatos de un ciudadano común como lo soy. Y pensaría que si hay recursos ociosos existe indolencia. Y en esta carta enviada hoy por Bernal al ministro de la Torre, le recuerda la falta de liquidez en el flujo de planillas que paralizaron varios proyectos durante el 2017. Obligaciones financieras pendientes de proyectos como construcción de acceso a la ciudad de Bahía de Caracas y puentes sobre el río Jama, los cuales estuvieron paralizados por falta de liquidez en el flujo de planillas durante gran parte del segundo semestre del año 2017, según lo reportado en reiteradas ocasiones por esta Secretaría de Estado. Carlos Bernal se refiere además a un recorte en el presupuesto de varias entidades que Finanzas hizo sin coordinación del comité. Finanzas, a través de la herramienta ESIGEF, disminuyó espacio presupuestario a las diferentes entidades contratantes que cuentan con recursos de la Ley Orgánica de Solidaridad. Entre mayo y septiembre de 2017, sin coordinar con el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva. Hoy De la Torre aseguró que los 300 millones tomados se devolvieron completos, pero en partes. El primero, el 9 de enero, y el segundo, un día después. Se realizaron 2 depósitos, uno por $100 millones el día 9 de enero y otro por $200 millones el día 10 de enero. Esta no es la primera vez que el gobierno usa el dinero del Fondo de Solidaridad. El anterior ministro de Finanzas, Patricio Rivera, confirmó en julio del 2016 que su ministerio se hizo una transferencia por $120 millones para pagar deudas con proveedores del Estado. Joana Ramos, 24 horas. Más de 1.100 millones de dólares es el crecimiento de recaudación que el Servicio de Rentas Internas proyectó el 2017 en comparación con el año anterior. Las provincias que presentaron valores más significativos fueron Pichincha y Guayas. La recaudación neta en el país presenta un 9,4% de crecimiento en comparación con el año 2016. Así lo dio a conocer el director del SRI, Leonardo Orlando, al presentar los resultados de gestión de esta entidad.
en el presente año, sin considerar las contribuciones solidarias, 13.223 millones. Es decir, 1.132 millones de crecimiento en recaudación. De la cifra total, 12.399 millones pertenecen a las sociedades y 824 millones a las personas naturales. Reportaron un crecimiento las sociedades del 9.5%. Y en el caso de personas naturales, tuvimos un crecimiento de 7.3%. Se refirió además a la regularización de las denominadas empresas fantasmas. Con liquidaciones y con procesos de auditoría y con procesos de cobro, 408 millones de dólares en un total de 9.356 contribuyentes controlados. En cuanto al uso de paraísos fiscales, informó que 88,3 millones han sido recaudados. En cuanto a la trama de los papeles de Panamá, hemos realizado decenas de controles, hemos recuperado entre ambos proyectos regularizados en favor del fisco y de la sociedad alrededor de 500 millones de dólares. Según Orlando, la meta para la recaudación de este año se fija en replicar el 9,4% de crecimiento alcanzado, es decir, cerca de 14.500 millones de dólares. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, anunció que la refinería de Esmeraldas volverá a paralizar sus operaciones e hizo otros anuncios de materia petrolera. 2.200 millones de dólares invirtió el gobierno anterior en repotenciar la refinería de Esmeraldas, cuyas actividades se volverán a detener este año para reparaciones. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, anunció que por ahora serán 2. La primera en marzo y durará 15 días. Y posteriormente en mayo va a haber la para grande que demorará alrededor de 54 días para la unidad de FCC. Vamos a hacer una reparación integral. ¿Cuánto va a costar esta reparación? Estamos en eso todavía, pero no puedo darle todavía un número final. Pérez asegura que se están tomando acciones preventivas para evitar que detener la producción del complejo genere 1,2 millones de dólares en pérdidas al día. Lo que estamos haciendo es almacenando los productos que saldrían de la FCC con anticipación para tener eso, para que continúe procesándose de tal manera de importar lo menos necesario para compensar la para de la refinería. Sobre la fallida refinería del Pacífico, el ministro anunció que a finales de este mes varios inversionistas visitarán los terrenos de El Aromo. El gobierno ha extendido cerca de 40 invitaciones. El plan que nosotros tenemos es llegar al 24 de mayo del año siguiente con la firma del contrato con la empresa que sea adjudicada. Pérez también se refirió a los contratos de preventa petrolera. Sostiene que el gobierno sentará en la silla de negociaciones a Petrochina, Petrotailandia y Unipec. Y ahí revisarán varios aspectos. Revisar la fórmula, segundo, revisar el volumen comprometido de crudo versus los valores desembolsados en dinero y tercero, revisar la parte de transporte. Pero si eso no se da en un plazo máximo de 30 días, nosotros empezaremos ya a mirar otras alternativas para hacer una recompra de esos contratos. Además, negó que operaciones iguales o similares a la preventa de crudo se vayan a ejecutar en el gobierno de Moreno. Que eso de que Petroecuador haya figurado como prestatario de líneas de crédito solicitadas por el Ministerio de Finanzas fue un error que dice no se volverá a repetir. Cada uno, zapatero a tu zapato, nosotros nos encargaremos de producir, vender, transportar el petróleo y Finanzas tendrá que ver cómo financia su presupuesto. Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias, el gobierno se compromete a financiar obras para dotar de agua y saneamiento ambiental a 55 municipios. Lo hará con fondos internacionales a través del Banco del Estado en el marco de su política social. Es un ofrecimiento para 55 municipios del país, seleccionados por su baja cobertura de servicios básicos y cuyos alcaldes llegaron este jueves al Palacio de Carondelet para presenciar la firma de la Carta de Compromiso. Sabemos que dotar de agua segura y saneamiento no es competencia del gobierno central. El gobierno no se arrogará funciones, pero sí coordinaremos todas las acciones y brindaremos absolutamente toda la ayuda posible para respaldar su trabajo. El gobierno se plantea invertir 275 millones de dólares iniciales a través del Banco de Desarrollo, de un total de 2.000 millones que se planea invertir en los 4 años. Esos recursos no están en el presupuesto general del Estado. Esperan conseguirlos con créditos internacionales
para dotar de agua potable y alcantarillado a los cantones. Para los municipios que no puedan ejecutar las obras, el gobierno subsidiará hasta un 75% del costo de esas obras. Esto forma parte de la política social del gobierno, dentro de la denominada misión Agua y Saneamiento para Todos. A más de dotar de servicios básicos, el gobierno busca minorar las enfermedades crónicas desarrolladas en niños por contagio hídrico. 23% de niños de menos de 5 años sufren de desnutrición crónica. Inclusive en algunos cantones llegan hasta 50%. La mayoría de alcaldes sostiene que están al límite del endeudamiento y más que asumir una deuda local, esperan el apoyo del gobierno central. Los alcaldes del Ecuador estaremos prestos y gustosos igualmente de corresponder en esta acción cívica como es la consulta popular. En horas de la tarde, la vicepresidente María Alejandra Vicuña se reunió con mujeres indígenas de la CONAIE en un acto que pretendió recoger las principales necesidades que aquejan a las denominadas chasquihuarmis, mujeres mensajeras, quienes también comprometieron su apoyo a la consulta popular. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Este viernes se cumple el plazo para que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea presente el informe sobre la suspensión del juicio político a Jorge Glass. La oposición insiste en que se debe entregar el documento, mientras que Alianza País se reagrupa para frenar estos pedidos. Para la oposición, el juicio político contra Glass no está cerrado, al menos hasta que exista un informe que, según los plazos, debe presentar la Comisión de Fiscalización este viernes. Homero Castañer solicitó este miércoles un cambio de orden del día para que el Pleno conozca dicho informe. Lo que vale es el criterio del Pleno. Aquí se tiene que debatir si es que se debe seguir, si es que somos competentes, si es que es inoccioso aquí el Pleno, no la decisión de una sola persona. Pero su pedido quedó en eso, pues obtuvo 56 votos afirmativos y 58 negativos que corresponden a la unión de Alianza País Morenista y Correísta. Pero a pesar del bloqueo, sostienen que es necesario conocer la decisión de la comisión. Para que quede pues esto claro ante la ciudadanía. Nosotros no hemos todavía como comisión ni votado ni resuelto nada, pero entiendo que la presidencia de la comisión procedió a correr traslado de esta documentación a la presidencia de la Asamblea. Pero no es el único pedido. Otro asambleísta de Creo solicitó la reestructura de la mesa de fiscalización. Por lo que se solicita la renuncia de la señora presidenta María José Carrión. La Comisión de Fiscalización no ha cumplido a cabalidad con su función de fiscalizar. Su solicitud también fue bloqueada por la Unión de Correístas y Morenistas. Sin embargo, desde el ala morenista sostienen que esta comisión no debe reestructurarse. María José está haciendo un gran trabajo. Realmente desconozco por qué no ha presentado el informe. Mientras tanto, algunos legisladores de la oposición sostienen que María José Carrión podría ser sancionada por no presentar este informe. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Ana Galarza, Cristina Reyes y Augusto Espinosa fueron sancionados con 10 días sin sueldo por el Consejo de Administración Legislativa, según dicen, por expresarse de manera violenta. Los legisladores rechazaron la resolución, aduciendo que esto es una sanción a la opinión. Ana Galarza se tapó la boca en señal de protesta. Rechaza la sanción del CAL, pues ella publicó en redes sociales que el Consejo se arrogó funciones sobre la negación de la primera solicitud de juicio político contra Glass. Me ratifico una y mil veces, alcahuetes. Jorge Glass tiene impunidad política por su culpa. Para sancionarnos y callarnos, ahí sí están completos. Pero para tratar del tema del vicepresidente Jorge Glass, se encuentran descansando, durmiendo. A Cristina Reyes la sancionaron por decir en un medio de comunicación y en un tuit que el CAL es el Consejo de la Alcahuetería Legislativa. No solamente son alcahuetes, son un club
de encubridores. Y quiero decir que si se llegara a ratificar, nos llegaran a notificar con la sanción de suspensión, yo me declaro en resistencia. Son 10 días de sanción sin sueldo, pero las legisladoras seguirán en la Asamblea. También aclararon que sus declaraciones no se realizaron en el Pleno Legislativo. Soledad Buendía dijo que fueron sancionadas por violentar y agredir verbalmente al CAL. Utilizar epítetos y descalificativos no ayudan a valorizar la política. Por lo tanto, los insultos fueron, en algunos casos, a los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Está respondiendo a denuncias de legisladores presentadas en el marco del debido proceso. Otro sancionado es Augusto Espinosa, que en el Pleno se refirió a los aportes de la legisladora Pazley. Él sostiene que esta sanción es a la opinión. No hay derecho a opinar, en contrario, porque eso puede ser sujeto de sanción. Yo creo que es coartar la libertad de expresión de una persona en el Pleno. La sanción aún no ha sido notificada a los legisladores. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Representantes de la construcción ratifican su respaldo a las 7 preguntas de la consulta popular y aunque su interés se centra en la derogatoria de la ley de plusvalía, señalan que no necesariamente es determinante para el sector. 300.000 empleos perdidos es el impacto social que ha generado la ley de la plusvalía. Así lo manifestaron representantes del sector de la construcción en el primer Encuentro Nacional por la Construcción y el Empleo, una reunión en la que profesionales, obreros y asociaciones analizaron la situación real del sector. El sector sigue deprimido, sigue con graves problemas, el desempleo sigue. Aunque recalcan su apoyo a las 7 preguntas de la consulta popular, en especial la que aborda la derogatoria de la ley de plusvalía, dicen que tendrán que esperar lo que prepare el Ejecutivo. Apoyamos a todas las preguntas por el sí porque son errores que el país necesita rectificar. Manifiestan además que los otros sectores se están recuperando menos el de la construcción. Eso evidencia que la ley de plusvalía sí afecta directamente a la actividad de la construcción. Hoy me encuentro sin empleo. No es necesario ser un gran matemático para darme cuenta que realmente el país está en crisis. Recalcan estar a favor de que se controle la especulación del uso de la tierra. A pesar de que la ley de plusvalía fue creada con ese fin, señalan que su aplicación ha sido contraproducente. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Sí, hay gran expectativa en el sector inmobiliario y de la construcción por la pregunta 6 de la consulta popular que plantea la derogatoria de la ley de plusvalía. Sus representantes señalan que la normativa los deprimió económicamente. Las cifras lo dicen todo. Tanto el sector inmobiliario como el de la construcción se han deprimido en los últimos años. Por ejemplo, los préstamos hipotecarios del BIES pasaron de sumar $89 millones a 80 millones en 2016 y se redujeron a $77,9 millones en 2017. Los representantes de los sectores afectados aseguran que estas no son las únicas cifras que demuestran el impacto negativo de la llamada ley de plusvalía. Que nuestra caída es de cerca de un 40%. Un desempleo agresivo que se ha dado no solamente en el personal directo, sino en el personal indirecto, que lo calculamos fácilmente en 300.000 personas. El año 2017 cerró con un 30% menos de visitas a proyectos que los años anteriores. Por eso ambos se encuentran expectantes ante lo que ocurra con la consulta popular, pues la 6ª pregunta propone derogar dicha ley. Este 4 de febrero se le consultará también. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos conocida como ley de plusvalía? Si se quería evitar la especulación, lo que se hizo fue paralizar por completo una actividad y eso es lo que esperamos corregir. Para Enrique Pita, representante de los constructores, la derogatoria de la ley debe ir acompañada de políticas económicas para dinamizar la inversión. Necesitan un entorno económico favorable que les garantice que sus proyectos van a ser vendidos. El comprador de vivienda necesita tener la certeza de que hay un entorno económico que le garantice que va a sostener su empleo para poder endeudarse en largo plazo. Sin embargo, por ahora prefieren esperar, pues el futuro de la construcción, dicen, está ahora en manos de los votantes. Carlos Acoto, 24 horas. Más información, amigos. Un ecuatoriano oriundo de la provincia de La Suay que viajó a los Estados Unidos está desaparecido desde hace casi
1 año en la frontera con México. Su familia lo busca y mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Es una víctima más de la migración. Se trata de Anthony Bueno, un joven ecuatoriano oriundo de Cuchil, en el cantón Sixic, provincia de La Suay. Tony, como lo conocen sus familiares, viajó el pasado 26 de noviembre de 2016 a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Y aquí no encontraba trabajo. Y se fue buscando un mejor futuro para su hija, para su familia y para todos nosotros. La última vez que se supo de Anthony fue a finales de enero del año pasado. Con Tony vamos 114 y sabemos que hay más ecuatorianos. Está por confirmarse. El joven azuayo pactó su viaje por $15,000. 10,000 ya se entregó al coyotero. Ahora queda el dolor de no saber sobre su ubicación y una gran deuda para esta humilde familia. La esperanza es de que él esté por ahí. El caso lo conoce la Fiscalía de La Suay. Se han tomado muestras de ADN para enviar a México. Estamos nosotros investigando presunto ilícito de tráfico de migrantes. En tanto, por acá, no se pierde la esperanza de encontrar al joven viajero. Está vivo, porque me sueño ya. La otra noche mis sueños pasando, corriendo por ahí, va pasando. En Sixic, provincia de La Suay, Iván Rodríguez, 24 horas.